gusto para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Estamos en esta serie de la reconciliación, hemos visto la obra del Padre, hemos visto a Cristo en la reconciliación, nuestra justificación. La semana pasada estábamos viendo acerca del Espíritu Santo también, cómo Él habita dentro nuestro. Hoy día hemos llegado a este cuarto sermón en donde vamos a estar hablando acerca de cuál es nuestro rol ahora en la reconciliación. ¿Qué papel jugamos nosotros dentro de esto? Y me ha tocado un texto muy rico, que es el texto de 2 Corintios, capítulo 5, para entender un poquito el contexto en el que esto es escrito, porque le da un peso súper grande el entender por qué Pablo lo escribe. La iglesia de Corinto era una iglesia que Pablo había plantado en uno de sus viajes misioneros, era una iglesia que él le escribió, creemos que entre 3 y 4 cartas, de las cuales nosotros tenemos solo 2, que es 1 Corinto y 2 Corintios. Es una iglesia que tuvo muchos problemas, donde Pablo tuvo que incluso escribirles para que aplicaran la disciplina a uno de sus miembros, porque estaba ahí en incesto. Era una iglesia en donde había diferencias económicas, donde los que tenían más se sentaban a compartir en la Santa Cena y se comían todo y no le dejaban nada a los que tenían menos. Era una iglesia en donde los judíos y los gentiles como que tenían encontrones de repente, entonces costaba mucho la convivencia dentro de esta iglesia, y a Pablo personalmente le costó mucho esfuerzo también el cuidar de esta iglesia. Podríamos decir que esta es una de las iglesias que si dijéramos así como Pablo amó alguna iglesia con todo su corazón, creemos que todas, pero creemos que esta tal vez un poquito más, porque él le escribe con mucho cariño a pesar de lo duros que ellos son, de lo terco que ellos son. Y ahora, especialmente en esta segunda carta a los Corintios, Pablo está siendo cuestionado en su rol de apóstol. A la iglesia de Corinto habían llegado estos superapóstoles de los que se habla más adelante en esta carta, y estos superapóstoles venían con cartas de recomendaciones. Se cree que estos superapóstoles eran judíos que venían de largas tradiciones rabínicas o de largas genealogías judías, que eran muy conocedores de la palabra, y que también ellos eran muy fructíferos en su ministerio. No sé si al punto de decir que eran una especie de predicadores de la prosperidad, tal vez, del Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Testamento del tiempo de Pablo, pero sí era gente que al parecer mostraba que en su rol de predicadores eran muy bendecidos por Dios. Y al contrario de Pablo, que tenían que andar haciendo carpas para sustentar su propio ministerio, que cuando pedía ofrendas, o la gran ofrenda que conocemos de Pablo, no era para él, sino que era para ir a ayudar a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por momentos difíciles. Pablo, que lo vemos que es apresado, que es azotado, que es castigado. En cambio, estos otros superapóstoles, al parecer, eran bajo los parámetros humanos, eran locos bacanes. Eran locos bacanes, le iba bien, tenían buen hablamiento, por lo que se entiende, a diferencia de Pablo, que al parecer era un poco tardo para predicar, para su enseñanza, no era muy hábil, pero al parecer estos superapóstoles sí tenían esta labia. Entonces, la iglesia de Corinto, al ser influenciada por estos superapóstoles que andaban, al parecer, en manera itinerante, recorriendo diferentes lados de las iglesias que habían sido plantadas, empiezan a cuestionar al ministerio de Pablo. Y Pablo les responde en esta carta a los Corintios, y le responde de una manera muy amorosa, le responde diciéndoles que él no necesita prácticamente una carta de presentación, no necesita a ellos mostrarle cuáles son sus logros, porque ellos mismos, la misma iglesia de Corinto, en la carta de presentación de Pablo, el hecho de que Dios obre en ellos y que Pablo haya sido un instrumento a través del cual Dios logró plantar esa iglesia y que ellos conocieran al Dios verdadero, es ya una carta de presentación. De igual manera, Pablo les muestra parte de su ministerio, de cómo a él le ha tocado sufrir por llevar el Evangelio adelante.
y él empieza a hacer una defensa de su apostolado y de cuál es su rol también eh, ante estas críticas que él recibe. Y en el capítulo 5 específicamente, Pablo les recuerda a ellos el Evangelio y les muestra cómo Cristo es el centro del Evangelio. Y los versículos anteriores a los que vamos a ver hoy hablan precisamente de cómo Cristo fue crucificado y de cómo Cristo resucitó. Y ese es el contexto más o menos en el que nos encontramos hoy al acercarnos a este texto. Un Pablo que está siendo criticado, pero que en amor también se está defendiendo, pero no con la intención de atacar a su ofensor, sino con la intención de reconciliarse con él. Y en la base de la obra de Cristo, así como Cristo había sido crucificado, pero también había resucitado. El sermón de hoy día tiene por título Nueva creación, ministros de reconciliación, embajadores de Cristo. Y con esto quise resumir cuál es nuestro rol ahora en la reconciliación que hemos estado estudiando. Nueva creación, ministros de reconciliación, embajadores de Cristo. Y vamos a ver 3 puntos. Y los 3 puntos son precisamente estos 3 características de alguien que ha sido reconciliado con Dios. Y a la vez, 3 características de cuáles son nuestro rol ahora que hemos sido reconciliados con Dios. Así que el primer punto que vamos a ver es el de la nueva creación. Y lo vamos a ver desde el versículo 16 al versículo 17. Dice la NBI: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Aquí la NBI me gusta mucho cómo traduce el versículo 16, porque dice, así que de ahora en adelante no consideramos. Otras traducciones dice, así que de ahora en adelante no conocemos a nadie según criterio humano. Aquí la NBI puso consideramos. Y por otra parte, el apóstol Pablo sigue diciendo, aunque antes conocimos a Cristo, y ese conocimos sí tiene la intención de ser conocer. Son 2 palabras que podríamos usar tal vez como sinónimo, pero que tienen un trasfondo diferente, que tienen un peso diferente. Este consideramos del que Pablo no habla, recordemos que Pablo estaba siendo cuestionado en su labor de apóstol. Entonces él ahora le está diciendo, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterio humano. Y esta palabra que la NBI traduce por consideramos, que otras traducciones traducen por conocemos, es precisamente un conocimiento como de estar familiarizado con algo, de haber escuchado acerca de algo y tener una idea más o menos de lo que puede ser. Así que Pablo le está diciendo, de ahora en adelante, ese de aquí ahora en adelante es, ya que Cristo fue crucificado y resucitó, desde este momento nosotros en adelante, o en base a esta obra de Cristo, nosotros ya no vamos a considerar a nadie en base según los criterios humanos, ya no vamos a hacernos una idea de las personas en base a nuestros propios criterios humanos. Incluso Pablo aquí agrega, dice, aunque antes conocimos, y la palabra que él usa aquí en el griego es ginosco, una variación de la palabra ginosco que tiene la intención de mostrar un conocimiento, pero bajo un entendimiento. No es simplemente una opinión en base a algo que escuché, no es simplemente una opinión o un conocimiento en base a percepciones sensoriales. Es un conocimiento que se da en base a una comprensión inteligente. Entonces Pablo está diciendo, aunque antes conocimos, o sea, aunque antes fuimos capaces incluso de comprender lo que Cristo había hecho, ya no lo conocemos de esa manera, ya no lo comprendemos de esa manera. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es muy bacán como Pablo en estos 2 versículos nos muestra 2 cosas súper importantes. Ya no debemos considerar las cosas desde una perspectiva humana. Incluso si llegamos a comprenderlas desde la perspectiva humana, ya no debemos considerar, sobre todo a las personas, especialmente a las personas, ya no debemos comprenderlas simplemente desde una perspectiva humana. Si alguno está en Cristo, y aquí Pablo hablándole a los corintios, le está diciendo, si alguno es verdadero creyente, no importa si eres judío o si eres gentil, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y esto para Pablo debe haber sido sumamente fuerte porque recordemos que Pablo antiguamente perseguía a los cristianos. Él los llevaba a la muerte.
Entonces Pablo mismo había escuchado hablar de Cristo, Pablo mismo tenía una idea de quién era Cristo, Pablo mismo tenía una comprensión de qué es lo que se decía acerca de Cristo. Sin embargo, él se da cuenta que desde que Cristo fue crucificado y resucitado, desde que él tuvo de verdad este conocimiento real acerca de la obra de Cristo, estas cosas ya pasan a ser meras percepciones humanas. Si alguno está en Cristo es una nueva creación, por tanto vemos las cosas desde una nueva manera. Y es bacán también esto de que lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, porque nos muestra también de que no solo se refiere a las cosas como nosotros vemos las cosas, cómo nosotros vemos a las personas, cómo nosotros nos acercamos a Dios, sino que también nos muestra que las cosas que antes nos satisfacían, las cosas que antes para nosotros eran importantes, las cosas que antes nos cautivaban, son cosas del pasado, quedaron atrás. Ahora somos nueva creación. Y nuestra forma de conocer a las personas, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con Dios es nueva. Por tanto, nuestras antiguas actitudes ya pertenecen al pasado. Y aquí es súper importante que consideremos esto. No hay un cambio en el pasado de la persona. Sí hay un cambio en cuanto a su relación y a su posición con respecto a Dios y con respecto al mundo. Entonces, no podemos hoy día considerar a nuestros hermanos en la fe o a la gente que no es creyente solo en base a las cosas que hicieron anteriormente. Nuestra comprensión de la gente, nuestro conocer a las personas tiene que ser en base a la obra de Cristo. Todas las cosas viejas, las cosas que antes nos llamaban la atención, ahora han perdido su atractivo y han quedado sustituidas, han sido reemplazadas por las buenas nuevas, por la obra de Cristo. Por tanto, nuestro estilo de vida anterior a la conversión ya no es más que historia. Lo viejo ha pasado. Ahora somos una nueva creación. Y como nueva creación tenemos una nueva comprensión de nosotros mismos, de nuestros hermanos en la iglesia y del resto de la gente en el mundo. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Somos nueva creación. El segundo punto que quiero que veamos va desde el versículo 18 al versículo 19, y es que somos ministros de Cristo. Continuando con la idea que Pablo expresa en el 16 y en el 17 de que lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, ahora Pablo nos dice algo radical. Todo esto proviene de Dios. Y es súper fuerte este punto, porque hasta cierta manera nosotros seguimos creyendo que tenemos cierto rol en la reconciliación que hay entre Dios y nosotros. Sin embargo, Pablo aquí nos dice que no, que todo esto proviene de Dios. Pablo aquí está destacando, podríamos decir que está subrayando esta parte, poniéndola en negrita. Todo esto proviene de Dios. Es Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Sigue el versículo. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Aquí nos encontramos con otra palabra que es súper interesante, que es la palabra reconciliación. En el contexto del siglo I, reconciliación se utilizaba en el sentido de cambiar algo, de intercambiar. Pero cuando uno tenía una deuda, por ejemplo, o cuando uno tenía que restituir a alguien, cuando había cometido una falta. Entonces, por ejemplo, si yo me había comprometido a que iba a entregarle 2 sacos de harina a mi vecino cuando
cuando hubiera terminado de trabajar o cuando hubiera terminado el tiempo de cosecha y al finalizar el tiempo de cosecha me doy cuenta que no tengo los 2 sacos de harina, yo puedo cambiar esos 2 sacos de harina por otra cosa y proponérselo a mi vecino para que él los acepte a cambio. Esa es la idea de la palabra reconciliación. El hecho de que hay una deuda que debe ser saldada porque lo original no se pudo cumplir. Esa es la idea de reconciliación que está aquí y la que utiliza Pablo. Y esa es la idea que Pablo nos muestra ahora en cuanto a lo que Dios hizo con nosotros. Y volvemos a esto que está al comienzo del versículo 18. Todo esto proviene de Dios. Por tanto, vemos que Dios es el principio y la fuente de toda reconciliación. Y esto es súper interesante. Ahora veámoslo con respecto a nosotros. A Dios no se le reconcilia. Nosotros no vamos donde Dios a decirle, por favor, acepta esto a cambio de lo que te debemos. Ni Dios se reconcilia con nosotros, ni Él no viene y dice, ya, chiquillos, yo voy a cambiar para que ahora sí podamos estar en buena. No, Dios no cambia. Dios es quien nos reconcilia a nosotros y al mundo, como nos muestra aquí Pablo, consigo. Dios es el que transforma la situación entre Él y nosotros. Ya no somos más, o ya no estamos más alejados de Dios, sino que ahora somos justificados. Dios no ha cambiado. El cambio se da en nuestra relación con Él y por consiguiente en toda nuestra vida. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pablo aquí le está diciendo a los corintios que estaban cuestionando su llamado, cabros y cabras, Dios es quien reconcilia todo. No lo vamos a hacer nosotros en base a nuestros parámetros humanos. No lo vamos a hacer nosotros en base a lo que nosotros consideramos que es correcto. Es Dios quien es la fuente de toda reconciliación. Y sigue el versículo diciendo que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y aquí Él nos muestra a Pablo ahora qué fue lo que Dios cambió para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Y aquí vemos cómo Dios muestra también su infinito amor por nosotros. Porque Dios no fue el causante del alejamiento entre Él y nosotros. Por lo tanto, no tiene por qué ser Él quien se reconcilie con nosotros. Debimos haber sido nosotros los que tomábamos la iniciativa de ir y buscar el reconciliamiento con Dios. No obstante, en amor, Dios nos reconcilia con Él mediante la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo. Así que por esto, Pablo dice que Dios trajo la reconciliación mediante Cristo, por la obra redentora de Jesús. Así que en pocas palabras fue Dios quien restauró la relación entre Él y nosotros por medio de la obra de Cristo. Nosotros tal vez erradamente pensamos que fue la cruz de Cristo la que movió a Dios en amor. Pero no fue así. Fue el amor de Dios lo que generó que Cristo fuera a la cruz. La cruz no es la causa del amor. La cruz es el resultado del amor de Dios por nosotros. El Evangelio no es el hombre buscando a Dios. El Evangelio es que Dios salió en busca de nosotros, así como el Padre salió en busca de su Hijo, como veíamos en el primer sermón. Y esta reconciliación que Dios ha efectuado con nosotros solo es posible por la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la base de nuestra reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. William Barclay, un comentarista bíblico, tiene un comentario que me gusta mucho que dice: el efecto de la cruz no mudó el corazón de Dios, no cambió el corazón de Dios, sino que cambió el corazón del hombre. Era el hombre el que necesitaba ser reconciliado con Dios, y no al revés. Éramos nosotros los que necesitábamos restaurar a Dios. Éramos nosotros los que teníamos una deuda con Él,
éramos nosotros los que estábamos al debe con Él. Pero Dios salió a nuestro encuentro y la deuda que nosotros teníamos, Él la asumió y Él la pagó en la cruz mediante Cristo. Pero no termina aquí. Todo esto es una noticia maravillosa, pero no queda solo aquí. Dios va un paso más allá y ahora nos encarga el ministerio de la reconciliación. Y ministerio o ministro significa servidor. No es un cargo alto, así como nosotros, la idea que podemos tener tal vez de la realidad que vivimos, donde vemos a los ministros como un cargo de autoridad. No, aquí el ministro es alguien que se pone al servicio de. Por tanto, ahora Dios nos encarga el ministerio de la reconciliación. Somos ministros de la reconciliación. Somos agentes al servicio de esta reconciliación que Dios efectúa en Cristo. Por tanto, Él nos dice, o en este momento Pablo le está diciendo a los corintios que Dios le encargó a Pablo y a los colaboradores que estaban con él, que Dios le había encargado a este ministerio de la reconciliación, el salir a predicar esto que Dios había efectuado, que esta enemistad entre el hombre y Dios había sido saldada por Cristo. Que él no necesitaba estas cartas de recomendaciones, porque era el mismo Dios quien le había encargado este ministerio a Pablo y a sus colaboradores. Y de igual manera Pablo le está diciendo ahora a los corintios que Dios quiere que ellos como sus siervos se comprometan en un ministerio de restauración, que ellos prediquen, que ellos enseñen y que ellos apliquen el Evangelio con todas las personas, conectándolo con el primer punto que veíamos, ya no con parámetros humanos. Ahora todo ha sido hecho nuevo, por tanto, todo debe ser reconciliado con Dios. Nuestra idea de las personas, nuestra idea de nuestros hermanos, todo eso debe ser visto ahora desde la obra de Cristo. Pero, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? ¿De qué hablamos cuando decimos que somos hoy nosotros ministros de la reconciliación? Que Dios nos ha encargado este ministerio de la reconciliación. Bueno, el ministerio de la reconciliación es primordialmente la proclamación de que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Pero un ministerio implica más que solo palabras. Un ministerio, el estar al servicio de algo, significa disponerse al servicio por completo de lo que Dios nos ha mandado, en este caso de la reconciliación. Por tanto, vemos que nuestro ministerio de la reconciliación debe ser una obra integral. No basta con recitar el Evangelio. Tenemos que ir más allá. Debemos también vivir el Evangelio. Debemos comprenderlo. Debemos interiorizarlo. No basta solo con memorizarse un discurso. Tenemos que hacer que esto que tenemos en nuestra cabeza baje hasta nuestro corazón y desde aquí motive todo lo que nosotros hacemos. Nuestro ministerio, nuestro servicio debe ser de manera íntegra. Por tanto, no basta solo con recitar el Evangelio, no basta solo con comprenderlo, no basta solo con emociones, no basta tal vez solo con acciones que nosotros comprendemos que pueden ser correctas. Un ministerio implica un compromiso integral, un servicio desde el corazón, desde la fuente de todo lo que nosotros somos, hacemos, pensamos. Desde aquí debe nacer nuestro servicio a Dios de la reconciliación. Por tanto, nosotros hoy día, como ministros de reconciliación, debemos llevar el Evangelio a todos los lugares donde vayamos. Por la obra expiatoria de Cristo, Dios continúa reconciliando a la gente consigo mismo. Nuestra labor es llevar ese mensaje de reconciliación a toda persona. Y debemos estar dispuestos también a reconocer que nuestra separación de Dios fue culpa nuestra.
porque nuestros pecados lo ofendieron y nuestra enemistad hacia Él se manifestó en enojo. Por tanto, hoy día tal vez sería bueno que nosotros reparemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos abandonó, al contrario, fue Él quien tomó la iniciativa para restaurar nuestra relación. Nos dio a su único y unigénito Hijo para que muriera en la cruz por la remisión de nuestros pecados. Nos permitió vivir nuevamente en comunión con Él y nos garantiza la vida eterna. Nos reconcilió consigo mismo, haciendo que Cristo pagara el castigo por el pecado que nosotros cometimos. Cristo apaciguó la ira de Dios y quitó nuestra enemistad con Él. Cristo nos mostró el amor de Dios y la gracia hacia nosotros. Así que ahora, no bastando con eso, Dios también nos capacitó para anunciar su mensaje de reconciliación a los demás seres humanos. Así que todo aquel que preste oído, todo aquel que escuche este mensaje, todo aquel que lo reciba en su corazón, todo aquel que se arrepienta ante Dios y que ponga su fe en Él, va a poder experimentar esta alegría de la reconciliación con Dios. Nuestra labor ahora como ministros de reconciliación es llevar el Evangelio a todas las personas, ya no guiándonos por parámetros humanos. Y el tercer punto que quiero que veamos hoy va desde el versículo 20 del capítulo 5 hasta el versículo 2 del capítulo 6. Y es que somos embajadores de Cristo. Así que dice el versículo 20-21 del capítulo 5, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia. Pablo está mostrándole aquí a los corintios que el Dios que reconcilió al mundo consigo mismo por la muerte de su Hijo, ahora apela al mundo a través de nosotros, sus embajadores, para que el mundo también se reconcilie con Dios. Y lo que hace Él al nombrarnos embajadores de Cristo es que pone el énfasis en la autoridad del mensaje, más que en quien lleva el mensaje. El mensaje es el mensaje de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos meros transmisores de esto. Pero la palabra que Pablo utiliza también es un vocablo lleno de significado, de mucha riqueza. El embajador ha sido comisionado por Dios para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores ante la gente a quien ha sido enviado. Pablo nos llama embajadores. Y con esta palabra, en cierta manera, Pablo nos inviste de poder, pero también nos muestra cuál es la realidad a la que nos enfrentamos. Y si analizamos cuál es el rol de un embajador, nos damos cuenta de que un embajador es un portavoz oficial de una nación en un país extranjero. Partamos por eso. Nosotros hoy día somos portavoces en un país que ya no es el nuestro, en una nación que ya no es la nuestra. Nosotros hoy día somos ciudadanos del reino de Dios en un país extranjero. Somos peregrinos y extranjeros, nos llaman la Biblia. Por tanto, hoy día nosotros somos primeramente portavoces de Dios en una nación extraña o en una nación extranjera. Pero un embajador no habla en su propio nombre, habla en nombre de su gobierno y de su país. Un embajador no va para donde él quiere, un embajador va para donde su país lo envía. Un embajador es un siervo de su país y no un ente autónomo. Yo no soy llamado a hacer lo que yo quiera en el nombre de Cristo. Yo soy llamado a obedecer a Dios por la obra de Cristo. Un embajador no se representa a sí mismo ni habla en su propio nombre. Un embajador vive en una tierra extraña, vive entre personas que
generalmente hablan un idioma distinto, que tienen tradiciones diferentes y que tienen estilos de vida diferentes. Un embajador es el representante. En nuestro caso somos representantes del Rey de Reyes y del Señor de Señores en una tierra que ya no es más la nuestra. Por tanto, tomando todo esto en cuenta, nos damos cuenta de que ser un embajador de Cristo consiste en ser un siervo de la misión. Ya no somos más de este mundo. Nuestra identidad ahora está en Dios. Y es a Él a quien debemos representar en este mundo. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos embajadores de la reconciliación. Antes estábamos perdidos. Ahora buscamos a los perdidos. Antes estábamos en enemistad con Dios. Ahora hemos sido reconciliados con Él por la obra de Cristo y comisionados a anunciar esta salvación a todo aquel que tenemos alrededor. Por tanto, ahora como embajadores tenemos que exhortar a todos en el nombre de Cristo a que acepten esta reconciliación provista por Dios. Nosotros como embajadores hoy tenemos en nuestras manos la honra de nuestro país, la honra de Cristo y de su iglesia está en manos de sus embajadores. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha mandado a anunciar entonces hoy como embajadores? Y aquí Pablo nos muestra uno de los versículos más lindos que podemos encontrar, a mi parecer, en la Biblia. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, dice el versículo 21. ¿Cómo fue que se llevó a cabo nuestra reconciliación? Aquí Pablo revela lo que implicó nuestra reconciliación y las consecuencias que tiene también en nosotros. Dios quiso vencer su enojo contra el pecado y hacernos objeto de su amor y de su paz. Ahora el apóstol explica que Dios tomó a su Hijo, el cual no conoció pecado, y lo hizo cargar con los nuestros y ocupar nuestro lugar. Dios hizo que su Hijo pagara la pena de muerte que nuestros pecados merecían, para que nosotros pudiéramos ser libres y declarados justos a sus ojos. Cristo nos redimió, tomando sobre sí la maldición de la que nosotros éramos merecedores. Cristo se guardó durante toda su vida, libre de pecado, por amor a Dios y a nosotros. Asimismo, Cristo se convirtió en nuestro sustituto al ocupar nuestro lugar ante Dios para recibir el castigo que nosotros merecíamos. ¿Y qué efecto tuvo esto? ¿Qué efecto tuvo la obra de Cristo? Termina el versículo 21. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Las buenas nuevas de la muerte de Cristo consisten en que nuestro pecado, que nos apartó de Dios, ha sido quitado. Dios nos acepta como si nunca hubiéramos pecado. Por la muerte de Cristo nos declara inocentes, nos absuelve, anula todos los cargos que habían en contra nuestra y nos concede el don de la justicia. Jesucristo es a la vez nuestro representante y nuestro sustituto. Este es el mensaje que nosotros debemos llevar ahora como embajadores de Cristo. Y Pablo sigue en el versículo 1 del capítulo 6. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Aquí Pablo sigue exhortando a los corintios y a los lectores de esta carta. Y él los insta a que, ya que Dios los ha reconciliado consigo mismo, no menosprecien esta reconciliación,
No rechacen esta oferta que Dios hace. Él los invita a que no sigan viviendo para ellos mismos, sino que de ahora en adelante vivan para Cristo, que murió por nosotros, que murió por ellos y que resucitó de la muerte. No reciban la gracia de Dios en vano, dice Pablo a los Corintios. También los está exhortando a que no descuiden su labor como embajadores de este Dios. Si Dios nos ha confiado que apremiemos a la gente a reconciliarse con Él, demos a conocer a la gente el mensaje de la reconciliación. No dejemos esto de lado. No tomemos la gracia de Dios en vano. Esto era lo que Pablo también les decía ahí a los Corintios. Y él en el versículo 2 dice, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Esta es una cita que Pablo hace de Isaías 49:8. Y el contexto de Isaías en donde él escribe esto es cuando el pueblo estaba en el exilio babilónico, estaba cerca el tiempo de la liberación. Entonces lo que Pablo le está queriendo decir aquí a los corintios es, dejen de vivir en el exilio, vengan a su verdadero hogar, reconcíliense con Dios. Vean que ha llegado el tiempo de la reconciliación. Esto es lo que Pablo le está diciendo a ellos ahora. Pablo le está diciendo a los corintios que el día de la salvación ha llegado, que el año agradable del Señor ha venido y que esto va a continuar hasta que ocurra la consumación de todas las cosas cuando Cristo vuelva. Él les está diciendo, hoy es el día oportuno para que ustedes se reconcilien con Dios. Hoy la puerta de la gracia está abierta. ¿Por qué seguir esperando? ¿No ven la urgencia de reconciliarse con Dios? Eso es lo que Pablo le decía a los corintios ante las críticas que le estaban haciendo a Pablo como apóstol. Pero ¿cómo esto hoy día lo podemos aplicar a nosotros? Bueno, muchas de las cosas que ya mencionamos, vemos cómo directamente van en nuestro beneficio, cómo Cristo ha sido el pago que nosotros no podríamos haber efectuado, pero que Dios efectuó para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Pero cómo también este texto nos sigue hoy día exhortando a nosotros. ¿Cómo es que nosotros hoy día somos nueva creación? ¿Cómo es que nosotros hoy día somos ministros de reconciliación? ¿Y cómo es que nosotros hoy día somos embajadores de Cristo? ¿Cómo es que podemos aplicar este texto hoy día a nuestra vida? Y mientras meditaba en esto, me di cuenta de que muchas veces actuamos como simples receptores de la gracia de Dios y descuidamos nuestro rol como agentes activos de gracia. Dios nos ha encomendado que hoy día nosotros seamos portadores de su mensaje de reconciliación en el mundo. Sin embargo, nosotros nos sentimos conformes con simplemente haberlo recibido y descuidamos la otra parte. Hoy somos llamados a ya no mirar a la gente bajo preceptos humanos, ya no hacernos a la idea de las personas o hacernos opiniones de las personas simplemente bajo preceptos humanos, sino que somos llamados ahora a dejar atrás todo eso y ver a toda persona a través de la obra de Cristo en la cruz. Así que primeramente, creo que este texto nos exhorta a mirarnos como iglesia, a mirarnos entre nosotros como hermanos, e identificar qué barreras podemos identificar en la relación con nuestro hermano. ¿Qué me impide hoy o qué me estorba para amar a mi hermano? ¿Qué prejuicios sigo teniendo contra él que hoy día me impiden llevar
o vivir un verdadero amor con mi hermano. Si Dios amó a mis hermanos y a mis hermanas al punto que entregó a su Hijo por ellos, ¿por qué yo no lo puedo amar de esa manera? ¿Por qué tú no los puedes amar de esa manera? Dejemos atrás esa forma de percibir a la gente y veámosla a través de la obra de Cristo. ¿Qué impide que vivamos una reconciliación al interior de la iglesia? ¿Tienes conflictos hoy con algún hermano? ¿Hay algo en tu hermano que a lo mejor te molesta? ¿Hay algo en tu hermano que a lo mejor te estorba? ¿Hay algo en tu hermano que te causa rechazo? Si Dios le ofreció su reconciliación, si Dios lo reconcilió, si Dios mismo, siendo santo, lo reconcilió a él con Dios, ¿qué te impide hoy a ti reconciliarte con tu hermano? ¿Seguiremos guiándonos por paradigmas que el mundo nos intenta imponer? ¿O empezaremos a ver las cosas a través de la obra de Cristo? ¿Seguiremos pensando, es que no, es que él es de izquierda y yo soy de derecha, entonces no hay caso, no vamos a congeniar? Hermano, todas esas cosas pasan a segundo plano cuando ponemos a Cristo por delante y la reconciliación que Dios ha efectuado en nuestras vidas. Imagínate a Pablo. Pablo aquí está siendo cuestionado como apóstol. Sin embargo, él responde con el Evangelio. Veámoslo ahora nosotros en nuestra vida. ¿Cómo hemos respondido nosotros ante los cuestionamientos que podemos haber recibido? ¿Cómo hemos respondido nosotros cuando hemos sido cuestionados? ¿Hemos respondido con el Evangelio? ¿O hemos vuelto a responder bajo parámetros humanos, buscando el empate? Le tiro yo una crítica de vuelta para quedar al mismo nivel, para que no se la lleve pelada. Pablo responde con el Evangelio entre las críticas que le hacían. ¿No son acaso los desencuentros oportunidades también para encarnar el Evangelio? Pablo aquí estaba siendo menospreciado. Pablo aquí estaba siendo cuestionado en su rol de apóstol. Sin embargo, él toma esto y lo utiliza como oportunidad para nuevamente predicar el Evangelio a los corintios. ¿No debiésemos nosotros hacer lo mismo? ¿No son nuestros desencuentros acaso oportunidades para encarnar el Evangelio? Y aquí estoy hablando, sigo hablando, en nuestro entorno de iglesia, entre nosotros como hermanos. Busquemos la reconciliación. Si Dios fue capaz de reconciliar a cada uno de nosotros con Él, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros hoy día de reconciliarnos como hermanos? Y aquí no estoy hablando de que forcemos una amistad, de que tenemos que ser todos amigos. No, no estoy hablando de eso. Probablemente va a haber gente con la que vamos a tener mayor afinidad que con otros. Pero si nosotros vamos a vivir una vida de creyentes, de cristianos, manteniendo prejuicios contra nuestros hermanos, manteniendo rencores contra ellos, entonces no estamos siendo ministros de reconciliación. Y analicémonos también. ¿Qué es lo que hoy día nos lleva a vivir estos desencuentros con nuestros hermanos? ¿Qué es lo que hoy día nos lleva a seguir mirándolos tal vez desde un parámetro humano, a seguir menospreciándolos tal vez? Nosotros hoy día estamos menospreciando a un hermano. ¿Qué es lo que hoy día nos motiva a hacer eso? A lo mejor todavía desprecias a tus hermanos y hermanas porque no cumplen con tus expectativas. A lo mejor tú sigues hoy día, a pesar de que comprendes el Evangelio, sigues viéndolo desde una perspectiva humana. A lo mejor sigues creyendo
que el Evangelio simplemente o es solo ir en ayuda de los pobres. Entonces todo aquel que no te acompañe hoy día a ir en ayuda de los pobres no es creyente, o es un creyente en menor nivel. A lo mejor hoy día creemos que ser un verdadero creyente implica mantener un estudio riguroso de la palabra, y que todo aquel que no mantiene un estudio de la palabra constante, que no se adentra en ella, que no profundiza en ella, no es un verdadero creyente. ¿Qué parámetros humanos son los que hoy día te estorban en la reconciliación con tus hermanos? Todo esto pasa a segundo plano cuando ponemos la obra de Cristo por delante y nos damos cuenta de que todos somos agentes, de que todos somos embajadores de Dios en este mundo, pero que, como decíamos, un embajador no elige dónde irse, es su nación, es su país quien lo envía. De igual manera, hoy Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros a diferentes lugares a encarnar el Evangelio, a ser embajadores de Dios, embajadores de la reconciliación en diferentes lugares donde existe esta necesidad. No menosprecies a tu hermano porque no te apoya a lo mejor en el mismo ministerio que tú tienes. Gózate y dale gracias a Dios porque Él lo ha puesto en un lugar donde tú hoy no estás. Dejemos de mirarnos entre nosotros bajo parámetros humanos. Y ahora, ampliando esto ya no solo a la gente de la iglesia, sino a la gente que también está alrededor nuestro. ¿Cómo estamos considerando a la gente a nuestro alrededor? ¿La estamos considerando tal vez bajo la mirada de sus logros? ¿Él es más exitoso? ¿Él es un fracasado? ¿O bajo su postura política? No es que él es de derecha, no es que él es de izquierda, no es que él esto, es que él esto otro. O tal vez lo estamos considerando por su profesión. No, es que él es ingeniero. No, es que él rega las plazas, ¿no? Es que a él sí le voy a ir a predicar el evangelio, porque no, mira, sí, se nota que él puede que lo comprenda porque él tiene más estudios. No, esta persona no tiene tanto estudio. Entonces como que tal vez le va a costar más entender el evangelio. No son esos parámetros humanos nuevamente. Todas esas cosas pasan a ser secundarias. Todas esas cosas pasan a ser secundarias cuando cumplimos con nuestro rol de ofrecer esta reconciliación que Dios efectuó. Dejemos de menospreciar a la gente de afuera. Todos ellos son creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, todos ellos también son dignos de escuchar este mensaje de reconciliación que Dios nos ha encargado. Ser embajadores de la reconciliación es ponernos al servicio de la misión en donde Dios nos haya puesto. Ser embajadores de Cristo significa que debemos hacer lo que Él nos ha mandado, de la forma en la que Él nos ha mandado. No acomodemos el Evangelio a nuestra comodidad. No lo llevemos solo a aquellos que nosotros consideramos dignos de Él. Representemos a Cristo en todo momento, ante toda persona. Vivamos el Evangelio de manera constante, no solo cuando nos es cómodo. ¿Cuál es nuestro rol entonces hoy en la reconciliación? Comprendamos, interioricemos, vivamos, entendiendo que somos nueva creación, somos ministros de reconciliación y somos embajadores de Cristo.
Este es nuestro rol hoy. Vivir predicando el Evangelio. Vivir actuando el Evangelio. Vivir el Evangelio. Les invito a que tengamos un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor amado, primeramente por la obra que tú realizaste, Señor, en Cristo, porque nuestros pecados, Señor, fueron cargados por Él, Señor, en aquella cruz, y tú nos reconciliaste contigo, Señor, algo que para nosotros era imposible. Tú lo realizaste, Señor. Tú, Señor amado, te humillaste, porque la ofensa era nuestra, Señor, hacia ti. Y debimos haber sido nosotros quienes te debimos haber buscado, Señor, y buscar compensar de alguna manera esta deuda que teníamos contigo. Sin embargo, Señor, tú fuiste quien se acercó a nosotros. Tú fuiste quien vio nuestra deuda y quien ofreció también, Señor, el pago por ella. Te agradecemos, Señor amado, porque si tú no hubieras tomado la iniciativa, nosotros jamás habríamos sido capaces de restaurar nuestra relación contigo. Te pido, Padre Santo, que ahora nos ayudes, Dios, a que en base a esto dejemos atrás, Señor, todos esos parámetros humanos que solían guiar nuestra vida, que solían mostrarnos, Señor, qué era lo que debíamos hacer, en base a qué debíamos, Señor, responder. Te pido, Padre Santo, que nos ayude, Señor amado, a dejar todo eso atrás, a entender que todas esas cosas, Señor, son secundarias cuando la vemos a través de la cruz. Te pido, Dios mío, que nos ayudes también a que ahora que somos conocedores de esto, llevar este mismo mensaje, Señor, a todo lugar donde vayamos. Te pido que seas tú cuidándonos en esto también, Señor, y que seas ayudándonos a ser obedientes y prestos, Señor, a oírte, prestos, Señor, a obedecerte, a ir donde tú nos mandes, Señor, y a hablar lo que tú nos mandes a hablar. Te pido, Padre Santo, que nos ayude, mi Dios amado, a ser embajadores tuyos, Señor, a ser representantes de Cristo, Señor, en esta tierra, a amar, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias te doy por todo, Padre. Gracias te doy por esta consideración que has tenido con nosotros, Señor. Porque nos has rescatado, pero también nos permites hoy trabajar para ti. Ayúdanos, Señor, a no mirar en vano la gracia que has puesto, Señor, en nuestras vidas. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, por favor. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados delante de ti. Ayúdanos, Señor amado, a cambiar nuestro corazón pecaminoso, a dejar atrás los rencores, a dejar atrás, Señor, todo aquello que nos pueda estorbar en vivir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a amoldarnos al carácter de Cristo y a ser representantes tuyos, Señor. Representantes tuyos, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu reconciliación con el mundo. Ayúdanos, Dios mío, a encarnar el Evangelio. Todo te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.